juicio que está llevando a cabo en Estados Unidos. Como usted sabe, está esperando o se está llevando a cabo un juicio contra el exsecretario de Seguridad Pública Nacional de Felipe Calderón. En declaraciones a proceso que fueron interpretadas de la siguiente manera: que conocían las andanzas de García Luna, pero debían trabajar con él, de Roberta Jacobson, la ex embajadora de Estados Unidos en México, pero que fue también funcionaria del Departamento de Estado en Estados Unidos, y que dio estas declaraciones a proceso, que fueron interpretadas de manera imprecisa, dice Roberta Jacobson después en una aclaración que hace, es decir, en unos tweets en inglés que ella emite ayer. En la minuciosa entrevista con proceso dice por acá la publicación de la revista, por ejemplo: el gobierno de Felipe Calderón tenía en su poder la información sobre los nexos de Genaro García Luna con el narcotráfico cuando éste fungía como titular de la Secretaría de Seguridad, revela la ex embajadora estadounidense Roberta Jacobson. Sin empacho, Jacobson dice en entrevista con proceso que el gobierno de Estados Unidos recopiló rumores e información de la relación de García Luna con el cártel de Sinaloa. Tras aceptar que su gobierno sabía de las andanzas de García Luna con narcotraficantes como Joaquín El Chapo Guzmán, Jacobson niega ninguna omisión por parte de Estados Unidos para actuar contra el asesor, amigo, confidente y miembro del gabinete de Calderón. Culpar a Estados Unidos por datos que poseía y sugerir que el gobierno de México no tenía la misma información sobre la corrupción o problemas de un funcionario probablemente es tan inocente y peor, francamente, que una duplicidad, subraya la ex embajadora. El gobierno mexicano sabía tanto como nosotros, si no es que más, y nunca tomó acciones en su momento, y por ello encuentro un poco ingenuo culpar a Estados Unidos por no tomar medidas. Es parte de lo que dijo ayer, por ejemplo, la ex embajadora, o entrevista a proceso. Y el expresidente Felipe Calderón mandó una carta a proceso. Hago referencia al artículo de Jesús Esquivel, publicado el día de hoy, titulado "Conocíamos las andanzas de García Luna, pero debíamos trabajar con él", para hacer las siguientes precisiones. El artículo contiene una afirmación que se le imputa a la embajadora, aunque no está entrecomillada. El gobierno de Felipe Calderón tenía en su poder la información sobre los nexos de Genaro García Luna con el narcotráfico. Esto no es verdad. Actué con determinación contra esas organizaciones criminales y recibí muchas amenazas por perseguirlas, y jamás hubiera permitido que ningún funcionario con vínculos de naturaleza siguiera en el gobierno. La embajadora Jacobson habla de la información a la que se refiere el artículo y dice: teníamos información, escuchamos rumores que en su mayoría no fueron confirmados, pero que provenían de fuentes de las que esperaba su oposición al secretario de Seguridad Pública. Nunca información que fuera confirmada por una fuente imparcial, que no fuera tendenciosa. La embajadora no provee información nueva, sino que corrobora lo que hemos dicho, que había rumores o información que nunca fueron confirmados por fuentes imparciales o sostenida por evidencia incontrovertible sobre Genaro García Luna. En otro artículo de la misma cobertura se señala la opinión positiva que, en principio, tuvieron funcionarios americanos sobre el secretario. 3. Si las autoridades de Estados Unidos hubieran tenido conocimiento de actividades ilícitas del secretario, y ella en particular como responsable de la iniciativa Mérida, ¿cómo explicar que a través de esa iniciativa se dotó de importantes dispositivos y tecnología de inteligencia de vanguardia, armamento y equipo militar, incluyendo varios helicópteros Sikorsky, y a la Secretaría de Seguridad Pública? Especialmente porque, como ella afirma, el Departamento de Estado estaba obligado a cerciorarse de que el equipo militar no fuera utilizado para favorecer y facilitar el trasiego de drogas. Sería absurdo suponer que, sabiendo dicha información, hubieran dado ese apoyo de cientos de millones de dólares. En cuanto al argumento de que no tenían alternativa más que trabajar con García Luna, señalo que el grado de cooperación alcanzado entre el gobierno de México, que tuve el honor de presidir, y el de Estados Unidos alcanzó niveles sin precedentes. Tanto el Departamento de Estado como las agencias estadounidenses, dice Felipe Calderón en una carta a proceso, tenían interlocución abierta con todas las dependencias de mi gobierno. Y era así porque la estrategia del gobierno mexicano no dependía de una sola persona, sino era una labor de equipo interinstitucional.
la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la de Seguridad Pública, la de la Defensa, la de Marina, el CISEN, todas las dependencias mexicanas vinculadas al tema estaban autorizadas, ojo, a interactuar y cooperar con autoridades de Estados Unidos y así lo hacían. De hecho, en muchos operativos en que se requería, las agencias estadounidenses optaban discrecionalmente por la interlocución uno a uno con algunas de las dependencias mexicanas ya señaladas. Si el gobierno de Estados Unidos hubiera tenido información procesable contra cualquier alto funcionario mexicano, esa información debería haberse comunicado a mi gobierno a través de alguno de los robustos canales de comunicación que teníamos. Eso no ocurrió. Agradezco de antemano la publicación de esta carta de manera íntegra con la visibilidad dada a la cobertura que la motiva. Atentamente, el expresidente de México, Felipe Calderón Hinojosa. Dolly Esteves, desde Washington, una visión internacional necesaria. Estados Unidos, como dices, Dolia, nuestra colaboradora, no corroboró versiones sobre García Luna hasta hace poco porque era fuerte aliado de las agencias de Washington en la guerra contra el narcotráfico. De hecho, algunos exagentes de la CIA y la DEA lo siguen defendiendo. Así abriste tu anuncio con Proyecto Puente y te refieres a qué, Dolia, e interpretando también lo que dijo ayer la ex embajadora, que no estuvo en el periodo de Genaro García Luna. Además, Dolia, en tus dos libros hay testimonios también de esa complicidad, no solo en el gobierno de Felipe Calderón, sino de siempre, Dolia, de lo que sucede de la relación México-Estados Unidos. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Luis Alberto, a ti y al auditorio en este lunes. Bueno, tuvimos una semana muy intensa, ¿no? No sé cuánto crees yo, qué pesadilla con esta noticia, ¿no? Con todo lo que pasó. Pero bueno, mira, yo quisiera, como te comenté ayer, poner un contexto a todo esto. Un contexto que tiene que ver con la relación bilateral. En los 12 años que estuvo en la nómina del cartel de Sinaloa, según las acusaciones en su contra, porque todo esto no ha sido probado, García Luna sigue esperando un juicio. Genaro García Luna fue el consentido de Washington. No recuerdo yo, Luis Alberto, un funcionario que haya estado más cercano a las agencias de Procuración de Justicia y al gobierno de Washington. Secretarios de Estado y titulares de la DEA, del FBI, la CIA, la ATF, el ICE, de dos administraciones, la de Bush y la de Obama, lo exaltaron y lo condecoraron. Las versiones que ya existían desde 2012, de hecho, está el trabajo de Anabel Hernández y está también reportajes en la propia revista de Proceso sobre estos nexos. Estas versiones ya existían, de que tenía presuntos nexos con el narcotráfico, y eso no interrumpió. Esas versiones no interrumpieron la relación tan cercana de cooperación que había, porque se estaba librando una guerra a las drogas binacional. Los dos gobiernos estaban colaborando en esta estrategia fallida en la que Estados Unidos invirtió miles de millones de dólares. García Luna, como sabemos, fue arrestado sorpresivamente en Texas en diciembre pasado, acusado de conspiración para traficar cocaína en Estados Unidos a cambio de sobornos millonarios del cartel de Sinaloa y de hacer declaraciones falsas a las autoridades migratorias de Estados Unidos. Y bueno, ya leíste tú ampliamente la entrevista que Proceso obtuvo de la ex embajadora de Estados Unidos en México, que no, en efecto, como dices, no fue embajadora durante el gobierno de Calderón, sino durante el gobierno de Peña Nieto. Ella se desempeñaba en el Departamento de Estado en altos puestos relacionados a América Latina durante el sexenio de Calderón. Ella, como dijiste, se queja de esta duplicidad, de acusar a Washington de por qué no actuó antes, y argumenta que el gobierno mexicano tenía la misma información sobre las andanzas, yo no sé si ella usó esa palabra, de García Luna con el narco que el gobierno estadounidense. De hecho, en la entrevista en Proceso, Jackson
generalmente se refiere al gobierno mexicano, no dice el gobierno de Calderón. En carta dirigida al director del proceso, pues obviamente Calderón, quien desde que arrestaron a García Luna, dijo que él no sabía nada, que le sorprendió también, y dijo que era absolutamente falso la información de que él sabía que tenía nexos que García Luna tenía nexos con el narcotráfico. Y bueno, ante esta polémica tan fuerte que se provocó en redes sociales en torno a la entrevista, Jacobson, de una manera bastante inusual, debo subrayar, se vio pues obligada a aclarar lo que dijo. Ahí dijo que ella nunca vio ninguna información corroborada de la participación de García Luna en el narcotráfico. También dijo que pues que en México siempre ha habido versiones y rumores y que los estadounidenses, los funcionarios estadounidenses pues se comportan con mucha cautela porque nunca se sabe con quién se está trabajando y que no hay un tanto defensiva, que no hay ninguna historia oculta o de fondo detrás o conspiración sobre el por qué ahora. Pues son las mismas respuestas que di hace meses, dijo, cuando fue detenido. Un periodista decidió escribir una historia, una manera bastante diplomática de Jacobson de criticar el trabajo del periodista que la entrevistó. O sea, cuando dice un periodista decidió escribir una historia, básicamente está diciendo un periodista decidió escribir su historia y no la historia. Bueno, pero ahí la dejamos. Y en efecto es la misma respuesta que ella dio en diciembre en un foro académico al que yo asistí y que por cierto yo le pregunté que si le había sorprendido la detención de García Luna, y ella me dijo que no fue ninguna sorpresa, porque siempre ha habido información y versiones no corroboradas contra el exsecretario de Seguridad de Calderón, que por lo general esas versiones venían de agencias rivales. ¿Tú te acuerdas que la Policía Federal que creó García Luna siempre estaba en pleito con el Ejército y la Marina? Esto salió a relucir claramente durante las filtraciones de los cables de Wikileaks. Y en mi libro, Así nos ven, Jacobson, quien fue embajadora de Obama y Trump bajo el sexenio de Peña Nieto, dice que siempre ha habido y siempre habrá, así lo pone, siempre ha habido y siempre habrá informes de que distintos carteles pagan sobornos a funcionarios de las agencias de seguridad, judiciales y de la rama ejecutiva de México. Estos funcionarios, me dijo Jacobson en el libro, por lo general no eran del gabinete, aunque en algunas ocasiones, durante los 6 años de Peña Nieto, hubo diversas dosis de información sobre varios procuradores, me dijo. Cuando le pedí que me diera los nombres de esos exprocuradores, Jacobson sí mencionó a Jesús Murillo Caram, a Raúl Cervantes Andrade y Alberto Elías Beltrán, como los ex procuradores que se rumoraba que había versiones no corroboradas de que tenían nexos con el narco cuando ella fue embajadora de México entre 2006 y 2008. Estados Unidos no corroboró las versiones sobre García Luna hasta hace poco porque era un fuerte aliado de las agencias de inteligencia y de procuración de justicia en la guerra contra el narcotráfico. Simplemente no le convenía. Algunos de esos agentes de la CIA, de la DEA y del FBI hasta ahora lo siguen defendiendo. Las agencias de inteligencia y policíacas con las que trabajó muy de cerca García Luna se hicieron de la vista gorda porque el hombre fuerte del calderonismo, el responsable de miles de muertes y desaparecidos, les daba todo lo que pedían. Durante los sexenios del PRI, las listas de corruptos que elaboraba la Embajada de Estados Unidos en México eran usadas por los embajadores como instrumentos de presión política contra el gobierno mexicano. Eso está en el libro también. No es nada novedoso que existan funcionarios de alto nivel
que es bajo la sospecha de ser corruptos. Y no nada más coludidos con el narco, sino también, pues en el caso de Peña Nieto, con otro tipo de corrupción, como es el caso de la Casa Blanca. A lo largo de la historia, Estados Unidos ha tolerado a gángsters, guerrilleros, narcotraficantes y hasta terroristas bajo la excusa de que son aliados. Es un hábito perverso de la política exterior estadounidense y en ese marco me gustaría pues que se ubicara esta tormenta que causaron las declaraciones de Jacobson, Luis Alberto. Entonces, Genaro García Luna, conclusión, como dices, fue un funcionario consentido en Washington, era fuerte aliado de las agencias de inteligencia y justicia en la guerra contra el narcotráfico, se hicieron prácticamente la vista gorda, les daba a Genaro todo lo que pedía. ¿Tú crees entonces, ves difícil que haya, o hasta dónde ves que pueda llegar esto? No sé si viste el presidente hoy en la mañana, por primera vez me llamó la atención, habló más del caso. Y es decir, el presidente dijo que pues prácticamente debería investigar a fondo Estados Unidos esta situación. Es decir, ¿Por qué no investiga México? exactamente. Esa es mi pregunta. Y eso lo dicen los funcionarios de Estados Unidos, lo dicen los embajadores. Es que nosotros no somos los responsables de tener que acusar a todos los corruptos de México. Ese es un papel que le corresponde al sistema judicial mexicano. Entonces, ¿por qué no acusaron a García Luna antes? Su nombre surgió y esto fue lo que detonó información procesable, que las agencias de Estados Unidos recabaran información procesable y lo detuvieran y lo arrestaran en diciembre pasado. El juicio del Chapo. Ahí en el juicio del Chapo se implicó a García Luna por primera vez en un tribunal estadounidense con el narcotráfico, concretamente con el cártel de Sinaloa. Entonces, parece ser que el gobierno de México, me refiero al actual gobierno, a todos los gobiernos que esperan que Estados Unidos les haga el trabajo de la justicia de Estados Unidos, ¿no? O sea, ahí en México hay hay mucho encono contra el expresidente Calderón, que porque están seguros en las redes sociales, cuando menos muchos en las redes están seguros que él sabía, que él estaba implicado. No hay pruebas todavía de eso, probablemente sí estuvo implicado por comisión o estuvo implicado por omisión en el caso de García Luna, pues no sé, que lo investigue la PGR, o bueno, ya no se llama PGR, la Fiscalía General. O sea, ¿por qué Estados Unidos tiene que investigar todo? Yo francamente no entiendo. Ya han hecho bastantes investigaciones, ha habido arrestos importantes y acusaciones importantes contra exgobernadores de México. Para citarte unos pocos, acaban de señalar a Roberto Sandoval Castañeda o Castañe, como se apellide, de Nayarit, a Eugenio Hernández, está fugitivo de la justicia de Estados Unidos, Tomás Yarrington lo extraditaron de Italia a Estados Unidos el año pasado, Mario Villanueva se pasó 11 años en prisión en Estados Unidos, no hace poco el presidente López Obrador insinuó que le iba a dar encarcelamiento en casa, ya lo regresaron a México. Entonces, no es que Estados Unidos no haya hecho lo suficiente para ir contra los narcocorruptos de México, es que México es el que debería de hacer más y no esperar que la justicia de Estados Unidos, que muchas veces funciona o casi siempre funciona mejor que la de Estados Unidos, que la de México, le haga el trabajo de arrestar a narcocorruptos. Yo estoy de acuerdo también contigo, exacto, y me quedo con eso. ¿Por qué tiene Estados Unidos investigar todo y la Fiscalía de la República no aquí? Es decir, el presidente pide que se vayan a fondo allá, pero aquí debe de haber mucha información también, Dolia, sin duda alguna. Es decir, Pues allá se cometieron los presuntos delitos, porque hay que hablar de presunción de inocencia aquí también, ¿no? García Luna está aterrado, como ya habíamos comentado hace un par de semanas en este espacio, Luis Alberto, en una cárcel de Nueva York, porque tiene miedo que se va a contagiar del coronavirus. Está aterrado, esperando un juicio o esperando negociar con la fiscalía, no sabemos, está casi todo paralizado, no está avanzando su caso, su proceso, porque las cortes están, como quien dice, semiparalizadas, como digo. Entonces,
o sea, ¿por qué no se ha acusado a García Luna en México, por ejemplo? Formalmente, los delitos que cometió los cometió en México. Las alianzas presuntas que tuvo con el cartel de Sinaloa y otros carteles fueron hechos que se hicieron y que presuntamente los cometió cuando era exfuncionario del gobierno de Calderón e incluso del gobierno de Fox. Entonces, Estados Unidos lo detiene aquí porque recibió sobornos, presuntamente recibió sobornos del cartel de Sinaloa. El cartel de Sinaloa es acusado de inundar el mercado estadounidense de cocaína. Entonces ahí le corresponde a Estados Unidos también meterse en el caso de García Luna, y porque vivía aquí, protegido por estas propias agencias. De hecho, Raúl Roldán, que era el director del FBI en la Embajada de Estados Unidos en México durante el gobierno de Calderón, era uno de sus socios en la firma Glass Consulting en Miami. Este era su socio y hasta la fecha lo sigue defendiendo. El exdirector del FBI, el agregado del FBI en la Embajada de Estados Unidos en México. El otro es José Rodríguez, otro ex agente de la CIA, que también era socio de su firma Glass Consulting, y le siguen defendiendo. O sea, está bastante claro, ¿no? ¿Por qué no lo detuvieron antes? Estaba bien protegido. Lo que no me queda a mí claro es por qué el gobierno actual del presidente López Obrador no se empeña más en detener a sus socios. Ya se han mencionado muchos de los socios que tuvo, o si de hecho creen que el expresidente Calderón está implicado, pues que busquen las pruebas, que haya información procesable y se le acusa. Pero, o sea, es solamente la corte de la opinión pública en donde se juzgan a los expresidentes, pero no en las cortes que valen, ¿no? Que son Totalmente. el sistema de justicia. Totalmente, Dolia. Como siempre, interesante hablar contigo. Otra perspectiva. Te mando un abrazo y estamos en contacto, Dolia Esteves. Muchas gracias. Gracias a ti, buenos días. Buenos días. Suscríbase al canal de YouTube. Usted nos puede escuchar desde las 6:30 de la mañana, desde su oficina, su casa. Póngale YouTube. Ahí en YouTube le pone el Proyecto Puente, se suscribe y listo. O bien baje la aplicación en su teléfono celular, en la Apple Store, en su iPhone, a Google Play para su Android. En Facebook nos puede escuchar, proyectopuente.com.mx, o bien en el 88.1 FM, La Voz del Pitic. Vuelvo, los negocios del hijo de Manuel Bartlett con el gobierno de López Obrador.